Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a La Casa en el Planeta, estas conversaciones en casa de los martes a las 8 de la noche. Hoy tenemos un episodio extraordinario porque ya habíamos completado nuestros primeros 16 programas, imagínense, hablando sobre los temas ambientales de la ciudad capital, del área metropolitana que nos interesan a todos. Porque la casa en el planeta es donde vivimos y compartimos con nuestros conciudadanos aventuras y desafíos. Hoy en particular he escogido hablar de un nivel intermedio entre la casa y el planeta, probablemente más cercano a la casa, que es el barrio. Todos tenemos recuerdos de infancia de nuestros barrios, aún vivimos en barrios o por lo menos tenemos una noción de vecindario. Nos quejamos de que no conocemos quién vive en el edificio, quién está en el conjunto cerrado, quién recorre las calles o llega a la tienda, pero esa vida de barrio es imborrable, yo creo. Y por ese motivo hemos invitado a dos personas muy conocedoras de lo que significa habitar la ciudad en barrio. Esas personas a quienes agradezco de antemano por su participación son Nadia Rangel, secretaria de Hábitat de Bogotá, y Alejandro Callejas, gerente de Camacol. Bienvenidos a La Casa en el Planeta. Nadia, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Brigitte. Alejandro, muy buenas noches. Un gusto estar este martes en la noche hablando de lo que nos encanta y es cómo se construye el hábitat en Bogotá. Alejandro, buenas noches. Bueno, muy buenas noches para ti, Brigitte, para Nadia y para todas las personas que están a esta hora en esta conversación que realmente pues me encanta. Te felicito porque ya 17 capítulos con hablando de cosas importantes para la ciudad y pues para el planeta. Es algo que realmente hay que celebrar, hay que generar un homenaje a estas cosas de construcción colectiva que son lo que hoy valen la pena. Bueno, de verdad que muy grato contar con ustedes aquí, con su historia, sus experiencias, y les invito a que arranquemos con una reflexión muy personal, digamos, de sus recuerdos, de sus experiencias, de dónde vivieron y si tuvieron acceso a una vida de barrio y qué significaba eso. Doctora Nadia. Bueno, esa es una pregunta que no me hacía hace años. Justamente estaba recordando ahorita que estabas haciendo la introducción cómo había sido mi vida en el barrio y donde me crié. Yo me crié en un barrio en la localidad de Puente Aranda, una vida donde todos salíamos a la calle a jugar de niños, donde podíamos salir al parque con toda la tranquilidad a 3 cuadras de la casa, donde se celebraban las fiestas navideñas y los cumpleaños con los vecinos, donde efectivamente había toda una integración de las personas de la cuadra, donde construíamos el pesebre de manera comunitaria, donde estábamos pensando a final de año cómo se hacía la pintura de la cuadra, cómo se adornaba ya muy cercana a estas fechas de Navidad, cómo nos organizábamos para celebrar la Navidad en conjunto, cómo nos turnábamos en las casas para hacer la celebración de las novenas, y tengo unos recuerdos maravillosos de mi infancia en el barrio. Es una lógica totalmente distinta. Yo en este momento, y desde que nacieron mis hijas, tengo una hija de 22 años y una de 5, y mis dos hijas siempre han vivido casi siempre toda su vida en propiedad horizontal. Y es una lógica totalmente distinta, tanto así que ahora que mi hija chiquita, que no está yendo al colegio dadas las condiciones de la pandemia, y tenemos la fortuna de tener una profe en casa, logramos conseguir una vecina que nos acompaña
a compartir la educación de ella y pueden construir y pueden jugar juntas, y eso no lo había visto ella, Amelia, sino solamente en el colegio. Sus primos son muy grandes y, por ejemplo, lo que yo pude gozar y disfrutar de salir a la calle a jugar con mis amigos al frente de mi casa, de jugar en las casas de mis vecinos, mis hijas, ninguna de las dos lo ha vivido, y hasta ahora mi hija tiene la oportunidad de verlo con su vecinita, que por fortuna en una conversación de mi esposo en el ascensor se dio. Qué maravilla. Yo tengo recuerdos similares del barrio y de hecho volví al barrio donde crecí, aunque nunca me dejaron salir a jugar a la calle porque pues había como mucho miedo de qué podía pasar o de qué les podía yo hacer a los demás niños, no sé. Pero, pero de todas maneras recuerdo salir a pedir dulces en las noches de Halloween, sí recuerdo en la noche de las velitas, y ahora en mi barrio la noche de las velitas es un evento así absolutamente apoteósico. Alejandro, ¿cómo era tu infancia de barrio? Bueno, yo pues tengo una explicación un poco lejos de acá, yo soy de Manizales, y a pesar que estaba lejos, es muy parecido a lo que acaba de comentar Nadia con respecto a su barrio. ¿Yo de qué me acuerdo? Me acuerdo de mis amigos. Eh, Vivíamos en filas de casas, eran como unas 5 filas de casas, por ahí de a 20 por cuadra, y de ahí, por alguna situación del destino, casi todos teníamos la misma edad, llevábamos entre 1 y 2 años. Y me acuerdo de los partidos de fútbol en la mitad de la cuadra, cuando pasaba un carro, parábamos el partido, movíamos las canchas, pasaba el carro y ahí volvíamos nuevamente a la cancha y a seguir nuestro partido de fútbol. Las jugadas de sondite, los campeonatos intercuadras, por supuesto las primeras novias en la cuadra de atrás, en las cuadras de adelante, los amigos con los que compartimos muchísimas cosas. Y había algo que también creo que recuerda a uno mucho, y son las tiendas. La tienda de barrio donde uno compraba, pues me acuerdo yo, teníamos una que se llamaba La Ardillita, y en La Ardillita comprábamos las láminas de los miles de álbumes que nos dedicábamos durante todos los años a llenar y a cambiar las láminas con los compañeros del colegio y con los compañeros del barrio. Yo tuve la fortuna, al igual que Nadia, de tener la posibilidad de salir a disfrutar la calle y montar en bicicleta alrededor no solamente de la cuadra, sino de las cuadras contiguas, y eso pues se sentía uno que estaba conquistando el mundo. Entonces yo viví con muy buenos momentos el barrio, lo hice hasta casi que me vine a vivir a Bogotá. Cuando cumplí 18 años me vine a vivir a Bogotá, mis papás todavía vivían en ese barrio, y a partir de ahí hubo unos movimientos, y quisiera hacer una conexión como lo hizo Nadia, y es cómo se vive la vida hoy. Yo también tengo 2 hijos, tengo una niña de 5 años y tengo un niño pues muy recién nacido, de hecho cumple años el día de mañana, y ellos, pues sobre todo Amalia, nació en propiedad horizontal también, pero desde la pandemia tuvimos la posibilidad de irnos a vivir a una casa en Huasca, en la parte rural. Y allí inmediatamente lo que empezamos a tratar de buscar con mi esposa, que también es de Manizales y también seguramente creció en un ambiente muy parecido al mío, es empezar a generar la vida de barrio. Y alrededor, las casas que quedan cerca, las fincas, ahí hemos empezado a hacer esos vínculos, y coincidencialmente, al igual que me pasó a mí, mis hijas tienen la fortuna de que todos los vecinos que hemos ido conociendo, los niños tienen la misma edad. Yo creo que el barrio gira mucho alrededor de la vida de los niños, de la posibilidad de que entre ellos generen la primera relación. A partir de ahí ya los padres nos vemos casi que obligados a generar esos mismos vínculos, eh, y pues todo el ambiente social que se desarrolla a partir de ahí. La verdad es que me pone nostálgico pensar en eso, porque pues hace mucho rato no veo a la gente de mi barrio, que fueron pues mis primeros amigos. Me imagino que siendo de Manizales tenía cuenta abierta en las tiendas para comprar Super Coco. Ah, pues claro, claro. Aquí, Aquí, mi papá de hecho está aquí al lado mío, me vino a hacer visita, y ya el Supercoco tiene unas cosas, y es, pues ya se sigue vendiendo el Supercoco normal, pero ahora hay arequipe de Supercoco. Entonces, pues te podrás imaginar lo Hay, que
ha traído mi padre Barrita de de súper regreso. poco. No, no, eso ha evolucionado tremendamente. Yo de mi época me acuerdo de unas gomitas que tenían bolitas rojas por fuera, que eran como unas gomitas deliciosas y además unas moritas, una delicia. Eso era lo que yo más comía en la tienda. Y uno de niño tenía cuenta, porque decía, mis papás pagan después. Entonces el señor forero, el señor de la tienda le decía a uno, bueno, vaya China, vaya, haga lo suyo. Y uno iba en bicicleta, en triciclo. Y realmente había un espacio compartido, ¿no? Yo creo que la noción del vecindario y del espacio abierto era o ha sido tremendamente importante. Hemos hablado con muchos actores de la ciudad y su presencia en los espacios abiertos, en los espacios públicos y su relación con el verde urbano. Ustedes han vivido un cambio importante, a pesar de lo muy jóvenes que son, más jóvenes que yo, importante en la construcción del hábitat humano. ¿Dónde dirían que radican los cambios más significativos y de golpe también de la vida de sus padres y abuelos a lo que hoy en día están viviendo sus hijos? Nadia. Pues yo creo que los cambios más significativos es, por ejemplo, Bogotá efectivamente se vuelve una aglomeración económica donde hay mucha atracción por la oferta laboral, por la oferta académica y porque se vuelve la ciudad de las oportunidades. Y cuando llegaron mis padres, por ejemplo, a Bogotá, esa Bogotá era una Bogotá de casas, Bogotá donde efectivamente el desarrollo era mucho más horizontal y justo las necesidades de la llegada de más familias a Bogotá buscando un espacio donde vivir y tener la oportunidad de tener este espacio en la actividad económica y laboral de la ciudad y de tener una oportunidad de formarse en la academia bogotana, hacen que lleguen muchas más personas y yo siento que eso ha de alguna manera cambiado la forma y la dinámica de unos años para acá de cómo se viene desarrollando la ciudad. Y eso ha hecho que pasemos de una Bogotá más horizontal a una Bogotá que se desarrolla más verticalmente, a que tengamos la necesidad de construirnos vertical para no seguir consumiendo suelo de manera desproporcionada y que nos pone adicionalmente frente a los límites de nuestra estructura ecológica principal que efectivamente hace parte en este caso desde el gobierno distrital como uno de sus determinantes para el ordenamiento y el desarrollo urbano. Pero siento yo que el cambio justo está en la necesidad de muchas familias que han migrado a la ciudad y que de alguna manera vienen a radicarse y requieren vivienda. ¿Cómo se produce la vivienda en las grandes urbes en propiedad horizontal de manera vertical? Ese es un cambio radical, definitivamente, porque la noción de espacio es totalmente distinta. El relacionamiento con las personas, como dices, se da en el ascensor o en el salón comunal y a menudo pues no estamos listos o no queremos o no podemos. Hoy en día estamos, creo yo, construyendo mejores proyectos, tal vez ve uno incluso para todo tipo de vivienda, piscina compartida, gimnasio compartido, espacio verde. Yo creo que la calidad en general del hábitat ha tenido como modificaciones a través de la historia. Alejandro, que trabaja hoy en día en Camacol, que construye ciudad, ¿cómo ha vivido ese cambio? Pues estaba oyendo a Nadia y un poco haciendo la reflexión de la pregunta. Yo creo que hay un tema que es un poco, sonar un poco filosófico, pero al final responde muchas cosas y es el cambio en la confianza. Antes teníamos la capacidad de relacionarnos y encontrarnos en muchos espacios donde se le permitía a las personas desarrollar relaciones de todo tipo. Sobre todo el espacio público era fundamental. En la medida que uno va agotando el espacio público y se va encerrando en su propio mundo, en su propio apartamento,
pues hace que la misma conformación de relaciones diarias con sus vecinos, con sus amigos, con los ciudadanos, se vuelva un poco más hostil, un poco más difícil. Y, y creo que ahí es en donde uno debería empezar a trabajar, o sea, yendo un poco más profundo en cómo vuelve uno a tejer relaciones de confianza. Y esas relaciones de confianza se tejen, como tú lo dices, generando espacios de relacionamiento. Y creo que desde el sector constructor eso se ha entendido bien. Pero no solamente desde el sector privado, sino en el acompañamiento y en la construcción de ciudad que se ha hecho con el sector público. En la medida que se va solicitando más cargas para generar equipamientos públicos, generar espacio público de calidad, donde nos permita de alguna manera ser mejores ciudadanos y vecinos, podemos ir creando mejores ciudades. Pero creo que al final, uno yéndose a lo básico, es ahí donde uno debe empezar a trabajar, los temas de confianza. Cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en el campo, se da cuenta de que la vivienda rural es una vivienda muy pequeñita. Es apenas como un refugio para pasar la noche sin ventanas, realmente muy poquita conexión con el exterior, y la cocina como el espacio compartido, cálido, de historias, de compartir con la familia. Porque sí, todo el resto de la vida pasa afuera, entonces no hay necesidad de estar en la casa para nada. Y uno dice, uy, en la ciudad peleando metro a metro, ¿no? Para tener dos habitaciones de 12 metros cuadrados, pero con ventanas grandes o con internet para mirar el mundo o la televisión, que son nuestras ventanas actuales, pero no hay necesariamente ese espacio público, y hoy en día tan encerrados lo resentimos mucho el no poder caminar por un pedacito de verde urbano. ¿Qué tanto está pesando esa perspectiva de bienestar en la construcción contemporánea de ciudad, tanto en lo público como en lo privado? Y con eso vamos a entrar en la segunda sección, seguramente en algo un poquito más concreto respecto a lo que es construir ciudad. Empecemos por Alejandro, que nos cuente Alejandro un poco su perspectiva. No, me parece muy bien. Yo creo que esto, digamos, los nuevos esquemas en la construcción nos han llevado todos los días a incorporarnos como un actor muy fuerte en el desarrollo de ciudad. Y pues lo hemos hablado con Nadia, lo hemos hablado con la alcaldesa y con los diferentes actores que hoy están trabajando en el distrito, el nivel de compromiso que hay hoy del sector constructor, que entiende que más allá de generar unos espacios de vivienda, hay que empezar a construir unos ambientes donde la gente se pueda desarrollar, pensados muy a largo plazo, y creo que ahí podemos empezar a, como a incluir unos elementos importantes en la discusión. En la medida que tengamos la capacidad de pensar nuestros barrios, nuestras piezas de ciudad, con un pensamiento no a 5 años o simplemente por el hecho de vender un edificio, sino vender la posibilidad que la gente se desarrolle completamente, pues implica unas responsabilidades muy grandes. Primero, tener unas viviendas de calidad dignas, con equipamientos internos y externos que le permitan a la gente tener pues esos espacios de los que hablamos ahorita para poderse relacionar, espacios para poder hacer ejercicio, espacios para poder encontrarse, enamorarse y jugar, que sus niños puedan tener las mismas posibilidades que usted tuvo cuando era usted joven. Pero al mismo tiempo entender que el barrio como tal no se puede abstraer de pensarse en una ciudad. Podemos hacer barrios sostenibles, ecobarrios, pero si la ciudad no empieza a responder a las mismas dinámicas, incluso puede generar unas barreras entre lo que es el sueño de todos y lo que había antes. Entonces creo que en la medida que eso se ha ido metiendo dentro de nuestro pensamiento, aportar mejores vías, aportar mejor espacio público, cuidar la estructura ecológica principal a partir del desarrollo de proyectos formales, creo que es un compromiso que está en nuestro ADN. A mí la vida me dio la posibilidad de llegar a Camacol hace un año, a Camacol, Bogotá, Cundinamarca, y la verdad es que una de las cosas que llevo en mi ser es que la agenda ambiental y la agenda de la sostenibilidad es una agenda
que nos corresponde a todos. No es de un pensamiento de unas personas que están protectoras del medio ambiente o no. Yo creo que todos somos ciudadanos y todos creemos o queremos vivir con una calidad de vida poderosa para nosotros y para nuestros hijos, y por lo tanto nuestros vecinos también tienen el mismo derecho. Y creo que de alguna forma la construcción hoy está respondiendo a eso. Hay proyectos, grandes planes parciales que la verdad lo que uno ve es totalmente encaminados a la protección de la estructura ecológica principal. Adicionalmente, generación de espacio público que nos permita disfrutarla, porque finalmente es el mundo es para vivirlo y compartirlo, cuidándolo, por supuesto. Entonces, pues lo que creo sinceramente es que el compromiso es todo, y por eso creo que el diálogo ha sido fluido en la medida, no puedo hablar de antes, pero ahora creo que el diálogo es súper fluido porque todos queremos lo mismo. Bueno, seguramente vamos a volver a los detalles que implica construir ciudad con distintos roles y distintas capacidades. Le voy a dar el beneficio de la pausa a Nadia y apenas regresemos, empezamos con su versión de construir ciudad. Vale. Muchos tuvimos la fortuna de que nuestra infancia transcurriera en el barrio un espacio compartido, un espacio de aventuras, un espacio ecológico finalmente donde nos relacionamos con otras personas de distintas edades, de distintos oficios, de distintas proveniencias, pero también convivimos con flora, con fauna y con los distintos fenómenos de la geología y del paisaje con los que nos tocó interrelacionarnos. Pudimos haber nacido en la loma, pudimos haber nacido cerca al río, pudimos haber nacido en el sur más seco o en el norte más pluvial, y eso nos ayudó a ser quienes somos hoy en día. Los barrios como parte de la construcción de ciudad, hoy en la Casa en el Planeta hablando con la secretaria de Ambiente y con Alejandro de Camacol. Nadia, ¿cuál es su visión de la construcción de ciudad en este momento de la historia? Bueno, Bogotá en su historia ha tenido dos formas de desarrollarse, una informal y otra formal. Y yo creo que en este espacio y en este momento que tenemos la fortuna y que coincidimos de alguna manera con tener la posibilidad de hacer la revisión general del POT, estamos haciendo una reflexión muy interesante como ciudad y de entender cómo ese mundo de la informalidad que se ha construido la ciudad en más del 30% de esa manera, donde habita una gran cantidad de población, especialmente la población más vulnerable, nos lleva a la reflexión de que debemos construir ciudad buscando dónde están los desequilibrios y los desbalances en materia de espacio público verde, en materia de acceso a la estructura ecológica principal para tener contacto con ella, en materia de tener la posibilidad de tener centralidades de trabajo y no tener que desplazarnos 2 horas para llegar a nuestro trabajo. Y nos pone el reto en la ciudad, en el gobierno distrital en este momento, nos pone un reto gigante, y es cómo pensarnos una ciudad equilibrada en esos nuevos desarrollos que garantice el equilibrio urbano entre los diferentes servicios y lo que viene hablando nuestra alcaldesa de esa ciudad de los 30 minutos, y a la que debemos apostarle justo para garantizar que podamos encontrar los distintos servicios y bienes urbanos que requerimos. Como lo decía hace un momento Alejandro, tener la posibilidad de tener equipamientos recreativos, tener la posibilidad de tener el goce y el disfrute de un espacio público en buenas condiciones, de tener acceso a un espacio verde que creo que a muchos en la ciudad nos hace falta. Y ese es el reto de pensarnos una ciudad donde podamos empezar a identificar dónde están los territorios más vulnerables y más deficitarios, y esa nueva ciudad formal que podamos ir construyendo que tenga esas cualidades de garantizar que estemos cerca al trabajo, de garantizar que la vivienda tenga los soportes de colegios, de equipamientos de salud, de bienestar social, de que podamos construir una ciudad cuidadora
que es parte de nuestro lema en nuestro gobierno y que va muy de la mano en generar todos los servicios para las mujeres, para los niños y gozar de un espacio público. Yo creo que tú, Brigitte, recogías hace un momento cuando hablabas de la pandemia la necesidad que hemos visto de tener un espacio público donde podamos compartir. No es lo mismo y no tenemos la oportunidad, ya que estamos todo el tiempo encerrados y nos sentimos inseguros frente a la pandemia por el contagio y las dificultades de salud que pueden provocarse, la necesidad de tener un espacio público que nos permita compartir. Hemos visto, por ejemplo, ahora el auge que ha tenido el urbanismo táctico y todos estos espacios de acupuntura urbana como una oportunidad de la transformación y la funcionalidad del espacio público y de tener el disfrute. Yo creo que la pandemia y la oportunidad que hemos tenido los que estamos en el gobierno distrital de repensarnos la ciudad y de traer estas conversaciones que antes pasaban por encima y que eran algunas acciones puntuales que se hacían sobre la ciudad y que tenemos en este momento la opción ahora de darle un vuelco a esta mirada que tenemos y que teníamos de desarrollo y donde debemos privilegiar de alguna manera nuestro contacto y nuestro respeto por la estructura ecológica principal, la necesidad de garantizar una ciudad muchísimo más cercana en materia de lugar de trabajo y el lugar de la vivienda y de los soportes urbanos y de bienes y servicios, es lo que nos hace buscar desde la Secretaría de Hábitat, desde la Secretaría de Planeación, un nuevo modelo de ciudad. De hecho, es una maravilla que una ciudad cuente con una Secretaría de Hábitat. Hace unos años, cuando se creó la Secretaría de Ambiente a partir del DAMA, muchos colegas que participaron de ese proceso, era difícil asignar, digamos, una perspectiva de planificación con esas características y acabamos teniendo una ruptura un poco entre los temas ambientales y los temas de desarrollo urbano y de planificación, exacto, que luego con el POT comenzaron a armonizarse, pero el POT estamos en un momento caliente, digamos, de la discusión y de la planificación muy importante. Camacol ha sido un actor crítico y constructivo también en el sentido amplio de la palabra de ese ordenamiento territorial y de esa construcción de ciudad. ¿Cómo ven desde Camacol? No voy a preguntarle por el POT actual porque está todavía en ese fogón de donde se le está dando la cocción final y pronto lo tendremos afuera para conversar, pero ya la Secretaría de Planeación en un programa anterior nos contó cuáles iban a ser los elementos centrales del POT, cómo se estaba imaginando un poco el proceso de ordenamiento para los próximos 15 años. Y va a ser muy, muy importante resolver un poco ese péndulo que nos condenó a no tener POT mucho tiempo, ¿no? ¿Qué piensa y cómo ve Camacol ese proceso, digamos, de renovación de los horizontes de planificación urbana y su rol en la construcción de ciudad, un poco bajo los parámetros que mencionaba también la secretaria? Bueno, pues, digamos, tuve la fortuna, yo llegué a Camacol el 12 de noviembre del año pasado. Y a los 2 días de haber llegado a Camacol tuve la primera convocatoria de la alcaldesa mayor para conformar uno de los espacios de discusión del plan de ordenamiento territorial, que es la Comisión Ciudadana del POT, y a partir de ahí, pues este ha sido uno de los grandes temas de nuestra actividad diaria, estar pensando y aportando y construyendo conjuntamente con la administración. Porque si bien es cierto, pues Camacol representa un interés que es el interés de los constructores y de toda la cadena de construcción, pues no nos vemos como si fuéramos un actor que vive fuera de la ciudad y simplemente está pensando en su día a día de trabajo. Nosotros realmente nos vemos a nosotros mismos como un actor importante en la construcción de consensos alrededor de la ciudad. Y ahí hay unos temas que realmente nos han motivado a estar muy cerca, aportando desde nuestra visión cómo debe empezar a plantearse pues la nueva propuesta de plan de ordenamiento territorial. Y si pudiéramos coger algunos elementos, podríamos avanzar en uno que creo que de manera tangencial hemos tocado, y es la estructura ecológica principal. Frente a la
ecológica principal, realmente nosotros nos vemos a nuestra actividad formal, como el mecanismo principal con el que cuenta la ciudad para proteger y potencializar la estructura ecológica, no solamente en los temas coyunturales, sino en lo que va a ser de nuestra ciudad en los próximos 20 y 30 años. Es a partir de los grandes proyectos de ciudad planeados, organizados, que podemos encontrar no solamente recursos económicos, técnicos, además de una energía pues importante desde el punto de vista de la población que eventualmente se asentará en algunos espacios de Bogotá, que si lo hacemos de manera organizada nos permite tener consensos alrededor del desarrollo. Nosotros le hemos planteado a la ciudad que desde el año 2004 se han venido adelantando por las diferentes administraciones estudios, inversiones, tratando de consolidar de mejor manera la estructura, protegerla, entendiendo que Bogotá, por supuesto, está creciendo, necesita generar vivienda, pero ¿qué tipo de vivienda? Y la vivienda que nosotros nos estamos soñando pues es una vivienda, como lo mencionábamos ahora, en sus propios espacios, pero adicionalmente una vivienda llena de espacio público, ciclovías, con espacios para poder ir a trabajar, que podamos localizar rápidamente empresas, industrias cerca, que tengamos la posibilidad de disfrutar el ambiente que nos rodea y no permitir que de alguna forma por el hecho de simplemente no hagamos algo, esa estructura ecológica se desaproveche y muchas veces se pierda. Entonces ahí hemos hecho unos planteamientos interesantes hacia el norte con proyectos desde nuestro punto de vista muy en la línea del ecobarrio, que es el proyecto Lagos de Torca, por un lado, los proyectos que vienen alrededor o cerca al río Bogotá hacia el occidente y hacia el sur, otra centralidad muy bonita que está cerca al río Tunjuelo. ¿Cómo es eso? Grandes proyectos con grandes parques, equipamientos públicos y con vivienda digna, que es realmente lo que los bogotanos están necesitando hoy. Es lamentable, es triste ver a veces la condición humana que nos ha llevado a que las personas más humildes pues simplemente empiecen a estar arrinconadas en espacios pues muy pequeños y con casi cero disfrute de las cosas elementales de la vida. Nosotros creemos que si se hace de manera planificada, podemos sacar la cantidad de planes parciales que hemos venido construyendo conjuntamente con la administración desde hace muchísimos años. No es un tema de gobierno, es un tema de administración y de seguridad jurídica, pues eso al final va a redundar en una ciudad de muy buena calidad. Yo sinceramente cuando tengo este tipo de conversaciones y oigo a Nadia, lo único que encuentro con ella realmente son puntos de encuentro. Cuando se plantea una visión de planificación poderosa, donde el ciudadano esté primero, donde tengamos espacio público, pero que la gente tenga derecho a encontrar una vivienda de calidad, pues ¿quién va a estar en contra de eso? Creo que todos estamos a favor de eso y la verdad es que estamos tratando de que eso sea de esa manera. Ya este sector no es un sector que se ve a sí mismo simplemente como un constructor de viviendas, lo que estamos tratando es construir ciudades conjuntamente. Ese es un cambio que yo creo que no todo el mundo está consciente, del cual no hemos hecho conciencia, que construimos ciudad más que construir metros cuadrados. De todas maneras, el debate está activo. Tenemos comunidades, por ejemplo, en Altos de la Estancia, hacia el sur de Bogotá, donde continuamente hay que estar desalojando a las personas porque ocupan zonas de riesgo, de deslizamiento, y hay que reubicarlas. Tenemos déficit de vivienda, sobre todo de interés social. Tenemos grupos de personas encadenadas frente al Ministerio de Vivienda porque no tienen a dónde ir. Aún hay muchos temas básicos que resolver en temas de equidad y promoción de una ciudad para todos. Después de la pausa, quiero que Nadia arranque contándonos qué es Ecobarrios.
La Casa en el Planeta vive en el barrio. ¿Cómo son los barrios de Bogotá? ¿Cómo van a ser los barrios de Bogotá en el futuro? ¿Y qué estamos pensando para los barrios? La secretaria de Hábitat, Nadia Rangel, nos cuenta acerca de los ecobarrios, un eje de la política de hábitat en Bogotá. Bueno, sí, este es un tema que me apasiona. Alejandro me ha escuchado en varias ocasiones acerca de la necesidad de producir no solamente vivienda, él lo decía hace un momento, y en eso y tenemos algunas coincidencias, y es, no es solo producir vivienda, necesitamos producir vivienda de calidad al interior y entornos de calidad para la vivienda. Tú bien lo decías, Brigitte, y es que Bogotá tiene un alto nivel de déficit cuantitativo de vivienda, pero también tenemos un déficit y es superior al cuantitativo, y es el cualitativo de vivienda. Muchas familias en la ciudad de Bogotá, más de 200.000, viven en unas condiciones muy precarias al interior de sus viviendas, es decir, no cumplen con las condiciones de baños dignos, cocinas dignas y saludables, pisos que no cumplen con las condiciones, pisos en tierra. Ahí tenemos una dualidad gigantesca. Nosotros tenemos varias apuestas en materia de hábitat, y esta de ecobarrios es muy importante para nosotros. Y es cómo construimos barrios sostenibles y cómo construimos territorios sostenibles. Y nosotros hemos venido trabajando en la construcción de 4 estrategias que queremos materializar. Una es que nosotros hacemos intervención en mejoramiento integral de barrios. Y estos son intervenciones en espacio público, en zonas de desarrollo informal, que se vienen legalizando en la ciudad durante muchos años y que requieren inversión del distrito para poder contar con zonas de circulación, para poder contar con parques, para poder contar con senderos, para poder contar con vías. Pero esta intervención no es una intervención que queramos hacer de manera tradicional como se ha hecho en el mejoramiento, sino que queremos hacer una intervención que tenga un matiz verde, y es que podamos hacer intervenciones en el espacio público más permeables, para que efectivamente no solamente hagamos endurecimiento, para que podamos de alguna manera construir con la comunidad, porque este concepto de ecobarrio parte efectivamente de la necesidad de construir con la comunidad la apropiación de su territorio, y de alguna manera que tengamos la posibilidad de enverdecer un poco más los barrios. Justamente los barrios de origen informal son los barrios que menos acceso a espacio público verde tienen. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los loteos de los barrios, por lo general hacen vías con perfiles muy pequeños, hacen unos loteos de 6x12, de 7x12 más o menos, es el tamaño típico de un lote, y cuadriculan todo el lote de tal forma que dejan un parquecito o un espacio para el salón comunal, y eso es lo que queda de equipamiento y espacio público del barrio. Y casi todos nuestros barrios legalizados tienen esa conformación y esa estructura morfológica. ¿Y qué es lo que queremos nosotros trabajar? Que lo que quedó de ese espacio público lo podamos hacer de manera comunitaria y con consenso de la ciudadanía un poco más verde. Esa es una de nuestras primeras estrategias. Adicionalmente, en nuestros barrios del borde, especialmente del borde oriente, estamos haciendo un trabajo muy juicioso en la zona de San Cristóbal, en la parte del Alto Fucha, muy cercana al nacimiento de nuestro río Fucha, cerca al nacimiento de nuestro río Fucha, unas intervenciones que queremos hacer en unos barrios, pero con una vocación todavía más verde, porque están muy cercanas a los cerros orientales, al igual que hay un barrio que se llama Villa Rosita en la localidad de Usme, donde queremos hacer una intervención, y la comunidad reconoce que es un barrio distinto y que requiere, teniendo en cuenta que están muy cercanos a los cerros orientales que ya se legalizaron, que quieren hacer una transformación y una apropiación, porque tiene una ventaja que muy pocos barrios en la ciudad de los barrios legalizados tienen, y es tener la virtud de tener los cerros orientales a los lados. ¿Y cómo pueden acompasar de alguna manera en su estructura urbana? ¿Cómo podemos hacer ese tránsito para que no sea un barrio solo de cemento en su espacio público, sino cómo vamos haciendo intervenciones más blandas, intervenciones más verdes? Esa es nuestra propuesta. Y cómo ellos pueden aprovechar el valor estratégico que tienen, y es la oportunidad de convivir al lado de los cerros, y cómo los respetan. Ese es nuestro segundo proyecto.
Igualmente, venimos apostándole como en los proyectos de Lagos de Torca que se viene trabajando desde hace muchos años, desde la administración del alcalde Peñalosa, en la estructuración de un proyecto como este, que le apunta también a que se haga la recuperación y la restauración ecológica de la estructura ecológica principal que existe en el ámbito del proyecto, y que esto sea el gran valor que tiene el territorio, que no se trate de dañar la estructura, sino de restaurarla, y que vivir ahí sea el privilegio de las personas que van a disfrutar de ese territorio. Queremos y tenemos el anhelo de que este sea un muy buen modelo de un proyecto sostenible que garantice efectivamente el desarrollo urbano y la protección y restauración de la estructura ecológica principal. Y por último, le estamos apostando en mejoramiento de vivienda, que es una de nuestras líneas, y en la producción de vivienda nueva, a incentivar que se construya con criterios de ecurbanismo urbanismo sostenible, ecurbanismo y construcción sostenible. Y estos criterios, ¿qué son? Garantizar que podamos no depender, o podamos más bien hacer reuso de aguas, que podamos tener energías limpias dentro de los predios, y adicionalmente hacer uso de materiales de construcción que tengan procesos limpios. Y adicionalmente mejorar la ventilación de las viviendas, mejorar la iluminación de las viviendas. Todo eso nos va a permitir hacer más ecoeficientes el diseño y la vivienda en sí. Y es por eso que venimos trabajando en distintas alianzas con el sector privado, venimos trabajando en alianzas con la academia, y queremos invitar a los ciudadanos para que se apropien de estas distintas opciones que hay para transformar sus barrios en territorios sostenibles, para que entendamos que adicionalmente en este marco de la gestión de la ciudad, de la gestión del territorio, podemos tener alternativas distintas a las tradicionales para construir la ciudad. Aquí estuvimos conversando con Jody Sánchez de una iniciativa que se llama Huertopía, Huertas Comunitarias del Alto Fucha, en el cual grupos de personas empiezan a trabajar en los lotes, en los predios que han sido desalojados por situación de riesgo. Y en un movimiento muy interesante hacen un tejido social que comienza a crear barrio. Eso realmente fue un testimonio extremadamente interesante. Ahora, construir ecobarrios o construir barrios sostenibles, ecológicos o ciudad verde es costoso porque implica una transacción entre metros cuadrados que se pueden poner en el comercio o se pueden negociar, y metros cuadrados de espacio público, metros cuadrados de espacio colectivo. ¿Cómo se financia? Yo me imagino que en el espacio de los proyectos del distrito pues son nuestros impuestos, el impuesto predial, los impuestos, las transferencias de la nación, es decir, la lógica fiscal que se decide, y el cupo de endeudamiento que estamos discutiendo. Pero en el, en el sector privado, ¿dónde está la lógica? A veces uno dice, pero ¿cómo van a hacer para construir, por ejemplo, Lagos de Torca? Alejandro. No, ahí hay unos modelos súper complejos, y cada proyecto trae su propio modelo de financiamiento. Yo partiría como la respuesta en dos. Uno, ¿cómo podemos colaborar o cómo podemos construir juntos este modelo del que acaba de hablar nuestra secretaria de Hábitat, específicamente en las construcciones? Este sector ha asumido el reto, y de hecho hace unos 15 días presentamos nuestro foro de sostenibilidad en Camacol, y nos gastamos unos 20 minutos contando las buenas prácticas que se vienen implementando al interior por parte de muchas de nuestras constructoras que asumieron un pacto que de hecho se firmó con el distrito hace unos 4 años. Entonces, ¿cómo utilizar materiales que no afecten de manera fuerte a nuestro medio ambiente, o que se puedan reutilizar de buena manera? ¿Cómo buscar eficiencias en el manejo del agua? ¿Cómo proponer esquemas para tener energías limpias? Todo eso son prácticas que hoy se están implementando, y que de hecho, Brigitte,
lo más interesante es que el mercado está empezando a solicitar, es decir, vuelve atractiva una vivienda, pues por la conciencia y por lo que significa también desde el punto de vista económico para una familia, que su proyecto sea ambientalmente considerado. Entonces se pagará menos de agua, pagará menos de luz, los residuos que genera pueden generar una dinámica distinta al interior de su barrio. Entonces eso se empieza a volver casi que un atractivo desde el punto de vista de mercado. Entonces ahí nosotros de alguna forma, y sabemos que de la Secretaría de Ambiente se está trabajando en un tema de incentivos muy fuerte, que no solamente tenga que ver este tema del mercado, porque seguramente será más lento, sino en la medida que podamos hacer un impulso para que las empresas, no a su escogencia, sino que puedan empezar de una vez, que toda la construcción sea todos los días lo más sostenible posible, pues nos harán llegar a una meta mucho más rápida. Ahora, los grandes proyectos, y eso es increíble, uno de las grandes piezas de ciudad que mirábamos en el occidente, pues veíamos que solamente el 12% del área útil pues se va a utilizar para hacer vivienda y de resto se va a entregar a cargas de ciudad, tanto en el tema de la protección de la estructura ecológica principal como los equipamientos. Y la verdad es que la dinámica internamente inmobiliaria lo permite hacer. Todo eso está desarrollado dentro del proyecto en el que si vamos a construir, no sé, unas 60.000 viviendas, hay un proyecto para hacer en el sur que está pensado para hacer 60.000 viviendas, pero dice, ¿qué se necesita hacer para que esas 60.000 viviendas realmente generen ciudad? Pues necesitamos un espacio público gigantesco. Entonces, de todas las hectáreas que hay ahí, se van a entregar casi que un parque más grande que el Simón Bolívar. Se necesita que la gente se pueda mover internamente, entonces se necesita entregar el suelo para poder meter ciclovías, para ampliar las vías del transporte público, y todo eso los proyectos de vivienda lo permiten. Y ahí ha sido un llamado insistente que hemos hecho desde Camacol para que podamos avanzar rápido en la implementación de los planes parciales de la ciudad. Lo dije ahorita, seguramente esto va a ser parte de la discusión que tengamos dentro del plan de ordenamiento territorial, pero estos proyectos de ciudad realmente están pensados más allá que vender, como lo hemos hablado durante todo el programa, vender unos metros cuadrados. Aquí realmente es que detrás de esos metros cuadrados lo que hay es una consolidación y recuperación de nuestras zonas ambientales que finalmente, y lo decía nuestra secretaria, es lo que va a ser para el provecho de las personas que tengan la oportunidad de vivir ahí. Entonces, los modelos que le hemos ido presentando a la ciudad son modelos de financiamiento que permiten pues, a la gente llegar a tener su vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social en su mayoría, y con lo que podemos, digamos, vender esos proyectos, armamos unas piezas de ciudad que realmente, pues no es porque yo sea el de Camacol, pero me parecen espectaculares. O sea, estoy ansioso de que las cosas puedan pasar porque se está promoviendo una ciudad distinta, proyectos con mucha responsabilidad social y ambiental. Pues una apuesta maravillosa si logramos regenerar la vida de barrio que todos anhelamos y queremos para nuestros hijos. Aquí donde yo vivo tenemos centenares de metros cuadrados de antejardines que han sido entregados a estacionamientos ilegales. La mayoría de los frentes de las casas están impermeabilizados y después de los volardos tampoco fueron utilizados nuevamente como estacionamientos. Así que hay un potencial de regeneración verde del barrio, de volver a constituir de golpe una vida colectiva que está con ganas de hacer cosas y que seguramente le va a dar mucho sentido a nuestro trabajo en la búsqueda de sostenibilidad. Pues muchísimas gracias a la secretaria de Hábitat, Nadia Rangel, muchas gracias a Alejandro Callejas de Camacol por esta conversación que creo que es muy esperanzadora y creo que tiene muchos elementos positivos. Invito a toda la ciudadanía a estar atenta a los desarrollos del POD, a las discusiones a las que se les va a invitar y por supuesto a pensar cómo restaurar, reconstruir vida de barrio, ecobarrio. A ti, Brigitte, muchísimas gracias. Alejandro, por este diálogo. Totalmente de acuerdo a recuperar la vida de barrio y hacer de Bogotá una ciudad más sostenible, el mejor hogar de los colombianos.
No, coincido con Nadia. Gracias por tenernos aquí, a Nadia por la oportunidad, y realmente el llamado es a construir. O sea, la posibilidad de poder conversar es lo que finalmente nos va a permitir, como lo decíamos hace rato, construir confianza para tener nuevamente una vida de barrio y vida de ciudad, lo que todos queremos. Muchas gracias, que tengan buena noche.